y estamos ya en el programa Hijas de la MX. Como todos los jueves, estamos transmitiendo desde la señal de Mood TV en Facebook, Dailymotion, Instagram, Twitter, YouTube y también en Spotify. Para ver este programa y compartirlo, también les vamos a hacer llegar, por supuesto, la liga para que pues ustedes puedan revisar nuevamente lo que aquí se diga. Y bueno, pues hoy es un día especial, hoy es jueves 27 de febrero y en 1969, un día como hoy, nace el político mexicano José Antonio Meade Curibreña, así es que pues desde aquí le mandamos una gran felicitación y un abrazo. Pero también un día como hoy, pero de 2010, Chile tuvo uno de los terremotos más fuertes de la historia con 8.8 grados. Y bueno, finalmente también hoy es el Día Internacional del Oso Polar y bueno, pues que hemos estado muy atentos a seguir a este animal que ha sufrido mucho, ha padecido del calentamiento global y que bueno, pues ya diversos científicos y movimientos en el mundo pues están ya monitoreándolo hoy más que nunca. Y bueno, pues es hora de presentar a nuestras invitadas del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de un tema que pues nos ha estado digamos que ocupando las últimas semanas, todo el año, pero se ha, digamos, que intensificado en las últimas semanas y el tema, por supuesto, es los feminicidios, el movimiento de las feministas, el movimiento del 9 de marzo y bueno, pues estamos nosotros por supuesto como hijas e hijos de la MX apoyando este movimiento y bueno, todas las acciones que sean necesarias para erradicar, para ayudar a las víctimas de todos estos feminicidios. Pero bueno, además tenemos varias menciones que dar porque hoy una de las hijas de la MX, Leslie Cano, estuvo nada menos que en la Cámara de Diputados. Ella fue invitada a una conferencia de prensa en donde se dieron pues digamos que varios comunicados, varias noticias importantes, entre ellas que la diputada Anilú Ingram, que también es orgullosamente hija de la MX, presentó una iniciativa para protección a los niños huérfanos, precisamente de feminicidios, del tema que vamos a hablar el día de hoy, y por supuesto de homologar el feminicidio en toda la República. Y bueno, también la diputada Erika Sánchez Martínez busca también conseguir una fiscalía especializada en atender los delitos de la violencia contra las mujeres. Son temas que nos atañen no solamente a nosotras como mujeres, sino pues a todo el país en general. Y bueno, que es una de las recomendaciones más importantes que la ONU hace a México. Y pues ha llegado el momento de presentar a una de nuestras invitadas del día de hoy, que a mí me encanta siempre recibirla en este espacio. Ella es hija de la MX y es Floraide Rodríguez Campos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, México, y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados en Derechos Humanos, Género y Política impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional para las Mujeres y ONU Mujeres, entre otras muchas cosas. Actualmente forma parte del grupo de trabajo de solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado para el estado de Guerrero y es directora ejecutiva de Repara Lumea contra la violencia de género AC. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querida Flor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Desiree. Pues aquí ya estamos listas, aquí con una invitada también muy especial, para hablar de un tema súper importante que, vamos, no tiene importancia desde ahorita, sino ya venimos con bastante tiempo
hablando de este tema, pero creo que no se nos ha escuchado, ¿no? Entonces... Y bueno, pues como bien dijo Flor, tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Paola Arzof Campos, es licenciada en Derecho con experiencia en Desarrollo Humano, Dirección y Desarrollo en Instituciones de Gobierno. Ha sido directora de Recursos Materiales y también Servicios Generales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Candidata a diputada federal por el Distrito 6, Gustavo Amadero, en 2015, conductora del programa transmitido por TV Mexiquense Mercado Central en 2017, coordinadora de Relaciones Públicas del candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arreola, subsecretaria del Consejo Político Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y actualmente es consejera política, presidente de OMPRI en GAM, y colaboradora en la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional. Así es que, pues me gustaría, Flor, que le diéramos un fuerte aplauso a Paola. Muchas gracias. Y bueno, pues ya estaba muy platicado. Digo, perdón, pero tenía que dar sus credenciales porque son dos mujeres muy valiosas que se han especializado en todo, pues en todos estos temas de género, se han especializado en los derechos humanos de la mujer. Y bueno, pues para nosotros era muy importante que el día de hoy estuvieran aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias. Y bueno, pues hay varios temas sobre la mesa que, a ver, la gente se confunde o tiene varias opiniones al respecto, pero para empezar, dos cosas que podemos partir desde ahí. ¿Qué es el feminicidio y qué es el movimiento de las feministas? Pues feminicidio, la definición sería cualquier acto de violencia de género. Definido tal cual, y lo que platicábamos ahorita, ¿no? Del tema de Ingrid, que fue uno de los temas que más nos causaron indignación, que no lo pueden catalogar como homicidio porque no hubo un abuso sexual, no hubo una agresión sexual, o sea, la mataron por ser pareja de, más no por ser mujer. Entonces creo que es una de las cosas que nos indignan como mujer, y que sí creo que es sumamente importante que la Fiscalía defina bien qué es un feminicidio y un homicidio. Y que yo creo que nos debe de quedar claros a todo el mundo, desde los niños de la primaria, pasando por la sociedad civil, los políticos, la iniciativa privada. Y bueno, se ha hablado mucho también de las feministas, Flor. Sí, pues mira, lo que pasa es que ahora sí que hablar de feminismo es un tema muy amplio, porque entre el feminismo hay muchas vertientes y variantes, ¿no? Pero creo que al final, desde las feministas que creemos que lo que se busca es la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, hasta pues las más radicales, ¿no? Claro. Pero al final creo que pues cualquier manera de expresarlo es válido y respetable, ¿no? Pero hablar de feminismo no es encasillarnos en una sola postura o en una sola ideología. Hay miles de variantes dentro de este término. También hablábamos justamente de qué era feminicidio, ¿no? Pues el feminicidio es privar a una mujer de la vida por cuestiones de género. Que ahí tenemos un gran problema porque cada estado define o hay estados que ni siquiera lo tienen previsto en los códigos penales, ¿no? Todavía. Correcto. Y cada uno tiene, digamos, ciertos requisitos o no son iguales, ni el federal ni entre los mismos estados. Entonces, creo que también ese ha sido el principal problema para atacar, erradicar un poco este problema. Pero homologar los códigos ya viene desde hace muchos años. Viene desde 2006, 2009, cuando se da justamente la sentencia de la Corte Interamericana del caso Campo Algodonero, ¿no? Que es cuando empieza a sonar aquí en México el término de feminicidio. Antes eran privaciones de la vida por cuestiones de género. Pero se le da justamente debido a este caso ese nombre. Empezamos a definirlo con ese nombre. Y desde entonces
La CEDAW nos ha hecho esas observaciones cada que es el examen periódico que viene el comité de la CEDAW. Esa es una de las recomendaciones que siempre le han dado al Estado mexicano, el de homologar el tipo de feminicidio en los códigos penales. ¿Está homologado o no y en qué estados? No está homologado en ninguno. Y de hecho, hasta el Código Penal Federal discrepa de los locales, ¿no? Entonces, creo que hay enorme ahí. Y un bache infinito. Fíjate, tengo un dato. Sí, datos duros, por favor, para que la gente también sepa que esto no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Según datos oficiales de homicidios del INEGI, actualizados en junio del 2019, y las estadísticas de feminicidio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirman disparidades notorias entre varios estados. En Guanajuato aparece con el 5% de feminicidios y en Nuevo León con el 85% que sí son catalogadas como feminicidios. Entonces es una discrepancia del 80% increíble, que era lo que hablábamos ahorita. Ni siquiera está, yo creo que hay algunos estados en los que ni siquiera está catalogado como feminicidio. Y ahorita cuando el fiscal hace 2 semanas sacan con que vamos a desaparecer el delito de feminicidio y vamos a poner el homicidio, y que salga más bien como agravante. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. A ver, y es que yo creo que es muy fácil de explicar para la gente que todavía no lo entiende bien. No es lo mismo investigar una muerte por un accidente automovilístico que investigar a una persona que sufrió trata de personas, que investigar un feminicidio. Entonces, cada delito tiene que tratarse de distinta manera y cada delito tiene que investigarse también específicamente, ¿no? Con ciertos tipos de requerimientos. Entonces, lo que están tratando de desaparecer es la figura del feminicidio para que pues todas las muertes de mujeres, sea de enfermedad, sea de accidente automovilístico, sea etcétera, se traten de la misma manera, y eso no es correcto. Perdón, no quieran, para mi punto de vista, Flor, pero ahora escucho tu opinión. Para mi punto de vista no solamente es que se simplifique la investigación, sino que hagan bien la investigación para que no haya impunidad ante estos casos, que hemos visto que muy pocos de ellos han llegado a buen término. Sí, de hecho fue un poco, pues, yo creo que una falta de respeto que dijeran que querían eliminar el tipo del Código Penal único, que es lo que se pretende también en un futuro, tener un solo Código Penal para la República. Eliminar este tipo, porque creo que si bien nosotros lo vemos como un tipo establecido y que a lo mejor discrepa entre los estados y el Código Penal Federal, creo que es un poco la reparación del daño que han tenido las víctimas de feminicidio, porque digamos, las víctimas de feminicidio no solo es la mujer que resulta sin vida en este delito, ¿no? Hay muchos más factores alrededor de ella, ¿no? Ya hablábamos en un principio los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Los padres, las madres, los amigos, ¿no? Creo que también ese es como un poco la justicia de ver un tipo penal en específico y que vengan y digan que ahora pues no va a estar ahí. Creo que sí atenta contra ese derecho de las víctimas. Es correcto. Y bueno, Paola, ¿cuáles son los estados en donde pues tenemos más alerta roja? ¿Cuáles son los estados donde hay más feminicidios? ¿Y qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo que se necesitaría hacer para poder contener un poco esta situación? Yo creo que Estado de México, Nuevo León y Guanajuato son los que ahorita están en los primeros lugares. ¿Y qué es lo que yo creo que se tiene que hacer? Primero, pedirle al presidente Andrés Manuel que nos voltee a ver como mujeres, ¿no? Porque creo que él vive en un México que yo no vivo. Ni yo tampoco. O sea, en las mañaneras, yo de plano no ni siquiera puedo visualizar el México en el que Andrés Manuel, presidente Andrés Manuel, vive. O sea, él dice que todo está bien, que todos estamos felices, y su amnistía creo que es la que también ha hecho por supuesto que los delitos sí. se estén incrementando como se están incrementando, que ahora los delincuentes se sientan tan
protegidos, tan inmunes, tan... O sea, creo que se sienten más protegidos los delincuentes, violadores y asesinos Sí, que las mujeres. Sí, Que claro. las mujeres, que ya nos da miedo salir a las calles porque nos están matando, literal. Sí, y está terrible. A ver, hace 2 días, tiene 48 horas que mataron a 4 estudiantes de Puebla, y que aparecieron, porque les querían robar el coche. Pues sí, ya se les hace tan fácil matar porque pues no va a pasar nada, Sí, ¿no? porque les querían robar el sombrero, ¿no? Bueno, o sea, de verdad que es ilógico. Y yo creo que va por ahí. Obviamente son muchísimos los factores que influyen, pero por supuesto que pues la economía, la inseguridad, o sea, son los 2 de los principales factores. Pero yo creo que del tema que también hoy debemos de abarcar, no solamente son esos factores, sino estos homicidios por el simple hecho de ser mujer, por el odio que algunos hombres le tienen a las mujeres. Sí. Pues ahorita retomando un poquito la pregunta que hacías de fíjate que sí tenemos estadísticas respecto a los estados con más feminicidios, ¿no? En primer lugar tenemos a Veracruz, que es el primer lugar en feminicidios en la República. De hecho, es uno de los... Hay muy pocos estados que tienen ya declaradas 2 tipos de alerta de género. Veracruz fue el primero que tuvo esas 2 alertas, seguido Estado de México. Estado de México durante muchos años ocupó el primer lugar en las estadísticas. Sí, por supuesto. No está en el segundo lugar porque los feminicidios hayan bajado, sino al contrario, porque como hemos venido viendo, las estadísticas van a la alza. Y al 10 son entre 10 y 11 mujeres las que son víctimas de feminicidio. Y ya en tercer lugar, pues a la Ciudad de México, ¿no? Que nos costó muchísimo que se declarara la alerta de género, ¿no? Pero bueno, y ese es otro tema del que me gustaría tratar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque nos cuesta mucho trabajo que se pueda dar esta alerta de género. Ok, se da la alerta de género y después, ¿qué pasa? Yo no he visto que en Ciudad de México pase algo con nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella, igual que nuestro presidente López Obrador, vive en un México o en una Ciudad de México que no existe. Yo no sé si es porque se siente tan cuidada, tan protegida. Yo no tengo chofer, yo no tengo gente de seguridad. Entonces, en cualquier momento nos puede pasar cualquier cosa, pero a la señora no. La señora vive en una Ciudad de México donde dice que las mujeres estamos seguras, que va a llegar a los niños, pero para su mala suerte, donde pasó lo de Fátima, creo que es una piedra que va a traer toda la vida, el llamarse Repsamen, igual que lo que le había sucedido en Tlalpan. Ya la persigue ese karma. Sí, pero aparte creo que llegar con esa soberbia, de llegar saludando como reina de la primavera. Y ahorita no. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a tener a las víctimas? Sí, claro. ¿No? Entonces era cuando me encantó que la mamá de Fátima tuviera más dignidad que ella. Sí. Y que le dijera, no, con usted no quiero hablar, ahorita no. Dije, esa es la postura que tenemos que tener ya los ciudadanos cuando ya los desilusionaron, cuando ya abrieron los ojos y se dieron cuenta de que todo es una pantalla que no existe. Te voy a hablar rápido. El presidente Andrés Manuel no incluyó ni siquiera a los niños, niñas y adolescentes dentro de sus 25 proyectos estratégicos para el sexenio. O sea, estamos hablando de que ni siquiera incluyó a los niños. A ver, habla de una inclusión de las mujeres cuando ni siquiera va a dejar marchar a su mujer, a su esposa, el 9 de marzo, cuando ella había sacado primero un tuit de que sí, yo las apoyo, y luego, no las apoyo. Pues entonces... Como digo una cosa, digo la otra. Y perdón, no estamos inventando nada. En su timeline de Instagram está puesto, primero que se apoya, 2 carteles después dice que no apoya. Entonces, perdón, pero me gustaría que también al regreso del corte, querida Flor, pudiéramos hablar acerca de estos movimientos, ¿no?, de feministas y también específicamente de este grupo llamado Las Brujas, que si mal no, o sea, si tengo bien entendido, son de Veracruz. Sí. Entonces, para ver, la gente quiere saber, de dónde surgió pues este movimiento. Fueron ellas los que echaron a andar pues esta iniciativa que todo el país se sumó y
también creo que la gente está un poco confundida acerca de si las feministas son o no son y por qué son de izquierda, ¿no? O por qué históricamente se consideran de izquierda, etcétera. Pero bueno, definitivamente creo que ya este movimiento estamos sumadas todas las mujeres, ¿no? Las de centro, las de derecha, las de izquierda. Y pues todas las familias que están preocupadas por sus hijas, ¿no? Por sus hermanas, por sus madres. Y pues todas estas respuestas tenemos aquí a 2 especialistas que nos van a ayudar a resolver las dudas. Así es que soy Desiree Navarro, estamos en el programa Hijas de la MX y vamos a un corte. Regresamos en un minuto más. Gracias por su amable espera. Ya estamos de regreso aquí en el programa Hijas de la MX. Soy Desiree Navarro y bueno, pues tenemos súper invitadas. Se quedaron pues algunas preguntas que formulamos antes del corte y bueno, pues no sé quién de las dos nos quiera responder. Sí, pues mira, justamente hablabas un poco del grupo Brujas del Mar, que son sí justamente de Veracruz, y que si habían sido ellas quienes tomaron esta iniciativa del paro de mujeres para el 9 de marzo. Pues no es de ellas la iniciativa. En realidad es que esta iniciativa se hace a nivel mundial y viene de muchos años atrás. Okay. Sin embargo, hoy en nuestro país ha tomado más fuerza. Se hace cada año, igual aquí en México, solamente que hoy tuvo más impacto en la sociedad y por eso es que se viralizó un poco, pero están unidas muchas colectivas y también la sociedad civil, no solo las colectivas feministas, ¿no? Que son en su mayoría. Claro, y bueno, pues mucha gente le gustaría, ¿no? Sumarse el 8 de marzo a la marcha y por supuesto el 9 de marzo a pues no asistir a trabajar, a no comprar, a no salir a las calles, etcétera. Pero también mucha gente le da miedo precisamente porque estos movimientos, digamos, más radicales de feministas, pues han vandalizado de alguna manera pues las calles. Así es. Yo les platicaba, ahorita tengo una hija de 23 años y ayer me decía, mamá, ¿qué blusa morada me voy a llevar? Porque quiero algo con, o sea, claro, va a hacer muchísimo calor y no sé qué. Dije, no vas a ir. No, sí voy a ir. Qué poco informada estás todavía. Sí. Y yo, por favor, cosa que jamás había dicho, que se desvele el sábado para que no se vea el domingo la marcha. Yo creo que como muchas somos de las personas que apoya cada marcha, que apoya, por ejemplo, las marchas que vamos todas de blanco en contra de de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. Pero sí creo que en las últimas marchas, el grupo de choque que manda el gobierno de la Ciudad de México, bueno, es mi percepción. Claro. Pero antes nunca se había visto en ningún gobierno, ¿no? Ni priista ni panista. Entonces, qué casualidad que llega Morena y lo que mejor saben hacer es eso, ¿no? Claro. Entonces, tienen experiencia. Exacto. Creo que si en algo tienen experiencia es en ser un poco porros. Entonces, yo creo que la inseguridad ha llegado a tal grado que ni siquiera estamos seguros en una marcha de ciudadanos, que eso está terrible. El paro de las mujeres también creo que se mal desvió, en el sentido de que cuando ya empezaron yo les doy permiso, a ver, espérame, es que no se trataba de que dieras permiso. Claro.
¿no? Hoy platicaba en la estética a la que voy, les dije, oye, ¿y ustedes no van a venir? No van a venir al 9. No, sí vamos a venir. Nada más nos pidieron que viniéramos de morado. Dije, es que no se trata de que pidan permiso, de que les den permiso. No las pueden correr por manifestarse. Un derecho al que tenemos. Al que no es obligación, es nuestro derecho como mujer el manifestarnos. Entonces, hablaba también con mi hija de lo sucedido en el bar 27. Ay, terrible. Fue terrible. Horrible. Tengo niño y niña, entonces le decía yo a Montserrat, oye hija, y me dijo, mamá, para empezar, solo fui una vez ahí. Y esa única vez, se los juro, iba yo con una amiga, como 10 años más chica que yo, y se bajó porque mis hijos ya no traían pila. No la dejaron entrar. O sea, ella tiene, no sé, 32, 33 años. No la dejaron entrar. Y dices, ¿por qué no van a dejar entrar a alguien no tan grande? Un adulto y responsable. Aparte guapísima. Entonces dices, no hay manera que te digan que porque son clasistas. No. Algo sucedía adentro. No, claro. Y bueno, ahí el tema que es terrible también en esta Ciudad de México, pues es el derecho de piso de varias mafias, ¿no? En donde pues se están apoderando de, pues por lo menos de todos los, pues de todos los santos del país y del país. Entonces, Ivette de la Cruz, excelentes participantes. Alberto Muñoz, saludos, invitadas y conductora de lujo. Muchísimas gracias, Ivette. La homologación es una excelente oportunidad de impartir justicia, aunque la deficiencia de los tribunales sigue siendo un proceso difícil. Charlie Ramos, saludos. En Tlaxcala no tipifican el delito por cuestiones políticas. Es muy triste que la primordial preocupación de las autoridades sea maquillar cifras. Y bueno, pues estos son algunos de los comentarios. Angie lo está viendo desde Ciudad de México, Diana Ontañón desde Houston, Texas, Leslie Cano, muchas felicidades por tu participación hoy en la Cámara de Diputados. Y bueno, Flor, algo que a la gente no le queda todavía muy claro, ¿por qué las feministas se les atribuye ser un movimiento de izquierda? Pues mira, es un poco venir a la historia de los derechos de las mujeres, ¿no? Si recordamos, todo el movimiento justamente de la conquista por los derechos de las mujeres comienza porque no teníamos ningún tipo de derechos, ¿no? Ya venimos desde la Declaración de los Derechos Humanos, claramente ahí empieza esta lucha, porque la declaración dice, todo hombre es igual ante la ley, ¿no? Todo hombre. Entonces ahí empiezan a surgir estas mujeres que dicen, ¿y yo dónde quedo, no? Y entonces se hace justamente, digamos, la contrarréplica de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Ahí empieza, ¿no? Entonces, ¿por qué se dicen de izquierda? Justamente porque buscan el reconocimiento de los derechos, de todo tipo de derechos. Pero digamos, el feminismo también en su historia ha venido conquistando distintos tipos de derechos. En un principio eran derechos la votación, ¿no? A votar. Civiles, derechos políticos, derechos económicos, incluso ahora las conquistas más recientes han sido respecto a los derechos sexuales de las mujeres. Claro. Entonces, por eso es que se dicen de izquierda, porque muchos de estos derechos pues son adquiridos o exigidos desde la izquierda, ¿no? Ideológicamente. Pero como yo les comentaba hace rato, hay muchas vertientes. Entonces, igual hay grupos feministas que tienen empatía con estos modelos económicos. Y sí hay esos tipos de feminismo. Pero no son todos, ¿no? O sea, son algunos y son en los que en este momento que creo yo que se les está dando foco. Pero en realidad es que hay muchos tipos, ¿no? Están justamente, hay uno que se llama justamente el feminismo marxista, ¿no? Entonces, como yo lo digo siempre, el feminismo es abierto, porque yo no sé si soy feminista o no, pero creo que todo ser humano debe ser y tener las mismas oportunidades, ¿no? En la ley y fuera de la ley también, ¿no? En trato. Ese creo que es el principal objetivo que
pues que nos mueve a muchas mujeres y en esta causa. Entonces, sí se entiende que es de izquierda, pero a mí me gustaría recalcar también para los grupos feministas que excluyen a las demás mujeres por no ser de esa corriente, a mí me parece un poco injusto, porque si bien la lucha que hemos venido teniendo es justamente para unirnos y para exigir, ¿por qué entre nosotras mismas excluirnos porque no tienes mi misma ideología? Es que, a ver, son muchas cosas, es un tema complejo que hay que entender, porque a lo mejor, por ejemplo, muchas mujeres están pues por supuesto, ¿no? En contra y levantando la voz por los feminicidios, porque los detengan, porque no hay impunidad, etcétera. Pero a lo mejor esas mismas mujeres pueden estar a favor o no del aborto, ¿no? Que son, digamos, que las dos tendencias un poquito más álgidas, ¿no? Entonces, yo creo que la marcha del 8 de marzo sería un grave error que excluyeran a algún sector de la sociedad, o sea, inclusive si los hombres quieren ir a manifestarse en apoyo a las mujeres, pues yo creo que todo el que quiera manifestarse, a mi parecer, es bienvenido, ¿no? Claro, porque decían que no iban a ser recibidos los hombres en la marcha, ¿no? Entonces, cuando nos conviene, sí recurrimos a ellos para pedir apoyo, y cuando no, no, yo creo que hay que poner el ejemplo y sí ser incluyentes en cualquier ámbito y en cualquier manifestación de nosotros. Y hablando de homologar y todo esto, yo creo que primero tenemos que empezar con la capacitación a los ministerios públicos. Claro, es lo básico, es lo principal. Exacto, porque puedes llegar al Ministerio Público, denunciar, simplemente llegas porque te golpeó el marido y, ay, pero se van a reconciliar y tiran la... Es que no tienen ni idea. Entonces, o sea, tiene que ser un MP especializado, pero además con la sensibilidad que amerita el caso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría que ser como que en primer lugar, y como tú dices, lo básico, capacitar a nuestros ministerios públicos, que les enseñen bien cuál es la definición exacta y correcta de feminicidio, de homicidio, de violencia y qué tipos de violencia. Claro, el de acoso, que ahorita ya nos decía. Sí, ahora nos va a comentar algo. Exacto. Ahora les voy a mencionar 5 datos duros que tenemos. En el 2019 asesinaron entre 10 y 11 mujeres al día. A ver, yo te detengo esta. Exacto. ¿Ven? Eso es sororidad. Sí. Durante 2019 asesinaron a 3.825 mujeres, 6% más que en 2018. Aquí está. Sí, es de verdad que estos datos duros son terribles, son terribles. A ver, me están... En 2019... ¿Ahí? Sí, Paola, continúa. En 2019, solo 1 de cada asesinato de mujeres fue investigado como feminicidio, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que tenemos que tener bien claro qué es feminicidio y qué es homicidio. Y sí se me hace una inconsistencia tremenda de nuestro Código Penal el no saber detallado nada más como violencia de género, porque la mataron, la desollaron, pero como no la violaron, claro, entonces no es feminicidio. Oye, el coraje, el odio con lo que le hicieron. Bueno, es el mismo caso que ustedes recordarán de los porquis, ¿no? Que bueno, no procedía porque no hubo coito, perdón, y todo lo demás que hubo, ¿qué fue? O sea, por Dios. Y no procedió, ¿no? El agresor está libre, ¿no? Y bueno, déjenme comentarles, recordemos que la semana pasada estuvo el concejal de Tláhuac aquí en el programa platicando con nosotros y nos dio una terrible noticia que estamos todavía esperando porque nadie sabemos nada. Del caso de la niña Fátima, está tan mal hecha la carpeta de investigación que probablemente ni siquiera proceda. Y de verdad que es una indignación total y absoluta, ¿no? A ver, Paola. En 2019 se registraron más de 27 delitos contra la libertad y seguridad sexual de niñas y niños. ¿En manos de quién están creciendo nuestras criaturas? O sea, sí creo que es una grosería el querer nosotros hacer buenos mexicanos, preocuparnos porque tengan unos estudios, valores en casa y que si salen a la papelería ya no regresen. Claro, entonces, totalmente. ¿De qué sirve que nosotros sí pongamos nuestro granito de arena si el gobierno nos tiene abandonados, si ni siquiera nos voltea a ver? Yo sí creo que Andrés Manuel tiene que hacer un ejercicio de conciencia muy fuerte y rectificar. Si de por sí ahorita va a la baja ya su popularidad
en mi caso, gracias a Dios, Sí, en mi caso, sí creo que merecemos mucho más. México no está acostumbrado a vivir lo que estamos viviendo. Entonces, pues sí, ojalá nuestro presidente haga un ejercicio de conciencia. La incidencia de feminicidios de niñas en México se duplicó en 2019. Exacto, y todo esto pues ha sido en el año que ya les tocó gobernar, señores. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuándo empiezan a tener una estrategia real de seguridad nacional? Y además, pues, no sé, Flor, ¿tú qué opinas? Pero creo que lo que estamos viendo es algo fuera de toda proporción, con el sadismo con el que se están haciendo las cosas, y con lo que estamos viviendo de impunidad ante las víctimas. Sí, mira, justo ahorita que mencionaban esas cifras, hace 2 semanas menos, estuve en el informe justamente de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Senado, ¿no?, que lo hace Redim, y justamente hablaban de este tema. Uh-huh. Y decían, hablando de feminicidio, no olvidemos que dentro de esta cifra de 10 a 11 mujeres que son víctimas de feminicidio hay niñas, ¿no? Claro. Y son 9 niñas al mes las que son víctimas de feminicidio. Es terrible que de verdad son mentes enfermas las que hacen pues este tipo de atrocidades, pero es que más atroz es que no se les dé seguimiento y que los violadores, los asesinos anden sueltos, ¿no? Claro, y hablábamos también de 2010 a la fecha, van más de 30,000 niños reclutados por el crimen organizado. Totalmente. Pero, pues, ¿cómo les vas a decir algo si están apadrinados por el presidente? Sí, digamos que la descomposición del tejido familiar es una de las cosas más terribles, claro, ¿no?, que hay, pero creo que esa estrategia de abrazos no balazos, pues definitivamente no funciona. Y hoy estamos viendo lo que está pasando en Veracruz, lo que está pasando en Michoacán, Puebla, lo que está pasando en Guanajuato, ¿no? Bueno, en lo de Puebla de los estudiantes, pero ¿qué Puebla vamos a pedirle? Que nos que esclarezca lo de los estudiantes. O sea, me sorprende cómo en 48 horas ya tienen el motivo del móvil del crimen y uh-huh. tal, y el asesinato de la exgobernadora Erika uh-huh. y Rafael no se ha podido esclarecer. Moreno Valle, sí. Entonces sí digo, pues se me hace medio incongruente que en 48 horas ya tienen el homicidio de 4 y de 2 que el pueblo exige una explicación, no la haya podido dar todavía. Así es, y bueno, uno de los temas que pues la gente se pregunta es si este gobierno se inició apoyando de alguna manera a las feministas, ¿por qué las deja solas? O sea, ¿por qué apenas entró al gobierno las dejó solas? ¿Y por qué es que ahora, pues ha estado, lo que hemos visto es que ha estado en contra del movimiento, Flor? Sí, de hecho, yo he podido ver, porque sí tengo contacto y relación con muchos de estos grupos, ¿no? Entonces, yo sí he visto que ellas se han manifestado ya en contra de las políticas que se han tomado. Uh-huh. Entonces, creo que también es un buen ejercicio ciudadano y de colectiva feminista uh-huh. el reconocer, sí, yo creí en ti porque lo que me decías a mí me parecía que iba de acuerdo a lo que yo pienso. Porque lo que le prometieron a todo el país fue puras esperanzas. Que no está cumpliendo, ellas sí lo están exigiendo. Uh-huh. Entonces también es de reconocer, ¿no? Sí lo están exigiendo y sí están dando su postura respecto a la falta de congruencia con la que empezó el gobierno y en la que estamos actualmente. Yo creo que se enfocó primero a tantas mujeres, porque históricamente sabemos que las amas de casa, las mujeres en sí, trabajadoras o no, y los adolescentes son los que generan mayor cantidad de votos. Uh-huh. Entonces les habló al oído, les dijo lo que él sabe hacer, que es uh-huh. hablar bonito, uh-huh. escuchar bonito, decirles que todo está bien, que nada más vayamos a acusarlos con nuestras mamás, que saca su decálogo. ¿Qué vamos a hacer con ese decálogo? ¿Ya leyéndolo nos van a dejar de matar? Creo que es lo que no entiende el señor, pero bueno, les doy 5 más o menos. Sí. El PRI propone que Morena
devuelve en 2021 los 2,000 millones de pesos que quitó a programas para la mujer. O sea, es una cantidad desmesurada. Entonces, yo sí creo que los comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo, claro que tienen que ver. Los refugios para mujeres. Todo lo que ha quitado el señor, todo para hacer su compra de votos desmesurada. Para el Exacto, en el 21. Pero a ver, nos tenemos que ir a un corte rápidamente, pero yo les voy a dejar esta pregunta sobre la mesa a nuestras invitadas del día de hoy, Paola Arzofi y Flor Rodríguez. También una de las, digamos, variantes que influyen en estos feminicidios, en estos asesinatos de mujeres, es, y se ha mencionado en diversas ocasiones, que ha sido precisamente ese recorte maligno a todos los programas, ¿no? Y parte, por supuesto, a los MPs, a la seguridad, a los policías, etcétera, pues para la investigación y para todo lo que se requiere, pues precisamente para encontrar a los culpables, la línea de investigación y hasta encontrarlos y el castigo ejemplar, ¿no? Entonces, esta es una de las preguntas que yo voy a dejar sobre la mesa. Estamos en Hijas de la MX, soy Desiree Navarro y estamos transmitiendo desde la señal de Mood TV en Facebook, Dailymotion, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Regresamos en un minuto. Ya estamos de regreso aquí en Hijas de la MX y bueno, dejamos sobre la mesa una pregunta. Es factor importante los recortes pues para la investigación de estos feminicidios y etcétera, todo lo que se necesita para llevar a cabo y que no haya impunidad. Flor, Paola. Sí, pues sin lugar a dudas sí, porque al quitar esos recursos se desaparecen miles de programas que, digamos, daban esa seguridad a la mujer de salir a trabajar, ¿no? En muchos de estos casos. Y al no haberlos, creo que ponen especial vulneración a las mujeres, ¿no? Entonces ahora somos más vulnerables, sí. Ahora, justamente el fin de semana hubo una manifestación pacífica en El Ángel. Sí. La vimos, y nos hiciste el favor de transmitirla. Y fui y me preguntaban que si yo consideraba que los feminicidios teníamos que achacárselos a este gobierno o qué opinión tenía yo al respecto. Y yo digo lo siguiente, este problema no, si bien no es de este gobierno, porque no vamos a mentir, ¿verdad? Es un problema que ya viene de muchos años y no solo de un gobierno sino de un partido político. Sino son muchos gobiernos los que no han podido combatir este problema, ¿no? Entonces, no es problema del actual gobierno, pero sí es problema del actual gobierno no tomar las medidas y las acciones necesarias para combatirlas y que sigamos a la alza, ¿no? Esa sí es responsabilidad del gobierno actual. Entonces, eso es lo que yo considero.
Y bueno, Paola, entonces mencionabas en algún momento de la plática este decálogo, ¿no? De los feminicidios, que pues a todos nos pareció inconsistente, incongruente, fuera de lugar. Una burla. Una verdadera burla. Creo que nos merecíamos una entrega de documentos mucho más especializada y congruente, pero además, Paola, creo que todo México, el dolor y la indignación fue precisamente la indolencia mostrada por este gobierno que parece que está en contra de todas las mujeres. Es que es increíble lo que platicábamos ahorita, que justo él estaba en su mañanera cuando estaba un grupo muy grande de mujeres manifestándose afuera de Palacio Nacional, y él platicando como si nada, escuchaba los gritos, claro. Y él seguía con su conferencia de todo está bonito, el cielo es azul. No, y todavía, su gran mensaje de condolencia fue: les pedimos que por favor dejen de pintar las bardas. Las puertas y las paredes. O sea, cuando yo lo puse y se lo dije, o sea, que nunca me hace caso, porque pues creo que no me lee, pero hasta le dije a Flores de día, le dije, me dejé ir como con 10 tweets, que cosa que nunca hago, pero me enojé tanto que le dije, a nadie le importa si come barbacoa con su hijo o no. Claro. A nadie le importa. Si se le poncha la llanta. Exacto. Si se va al Oxxo, ¿no? Creo que las cosas que él sube, como la de ayer con los de béisbol, a ver, señor, estamos en una emergencia nacional. Crisis nacional, por favor. Y que no nos voltee a ver aún así, es cosa que yo sí creo, y creo que ya lo aceptaron también en Cámara de Diputados y Senado, el hacer un examen psicológico a cualquier candidato que quiera llegar a la presidencia de la República. Yo no sé si el señor, me queda claro que el señor es muy astuto, muy inteligente, más allá de lo que los demás podamos pensar. Creo que le dice al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, pero una cosa son palabras y nosotros lo que queremos son hechos. Y nosotros lo que necesitamos son resultados, porque desafortunadamente y lastimosamente, como yo lo veo, es que México le hace falta mucha educación. Entonces, al no tener esa preparación, al no tener esa educación, necesitamos que las mujeres se preparen cada vez más, que salgan adelante, para que también pues vaya mejorando pues en todos aspectos. Pero definitivamente pues no se pueden creer todo lo que se nos dice, porque pues casi todos son mentiras. Yo siempre digo que es como el novio que te quiere enamorar, ¿no? Te dice al oído lo que quieres escuchar para que caigas. Y tal cual es el señor presidente. Nos dice lo que queremos escuchar para que caiga. Nada más que a algunas no nos gusta. Exactamente. No. Pero bueno, yo también quiero preguntarles acerca de si pudiera haber una alerta de género nacional. Pues mira, yo creo que sería complicado. Te voy a explicar por qué. Uh-huh. Porque yo siempre he defendido este proceso, ¿no? La alerta de género como un instrumento ya de última instancia. Pero creo que ante la situación que estamos viviendo las mujeres de México, pues no tenemos otra manera más que las alertas, pues ¿no? Sí, y tampoco funciona mucho. Ahora nos explicarás por qué. Pero yo lo que puedo decir y mi experiencia en la alerta es que el grupo que atiende la solicitud hacemos un trabajo enorme. No se nos reditúa ni un solo peso, eso sí, y es bajo una convocatoria. Entonces, hay académicas nacionales, académicas locales, porque es dependiendo del estado, y personas de ciertas instituciones de gobierno, ¿no? INMujeres, NDH y CONAVIM. Lo que hacemos nosotros es ir justamente al lugar donde están solicitando y ir a los municipios, a los ministerios públicos, a los hospitales, a los dispensarios, a ver las condiciones en las que están, ¿no? Uh-huh. Y es muy complicado porque en mi caso a mí me tocó el estado de Guerrero, que es uno de los estados pues más complicados en cuestión de seguridad. Y violentos, sí, claro. Entonces, de hecho no pudimos, ¿vieron los videos que circularon de los niños con armas en Chilapa? Sí. No pudimos entrar a Chilapa, o sea, era imposible, ¿no? Pero este grupo lo que hace es, de manera muy objetiva y con estudios de campo y de investigación,
hacemos ciertas solicitudes o sugerencias al gobierno. Creo que esa parte funciona muy bien. Lo que ya no funciona en las alertas es que una vez que tú lo haces y que se declara la alerta, porque todavía tiene chance el gobierno de tomar esas sugerencias y cumplirlas, pero al no hacerlas, después de 6 meses se declara la alerta. Es que lo que estamos viendo ahorita es que los estados la están aceptando únicamente por los recursos que se dan para atender la alerta. Entonces ya cuando se ejecuta la alerta, nosotros ya no tenemos acceso a ver si cumplieron o no, si se están llevando a cabo o no las medidas que nosotros solicitamos, ¿no? Y en qué índice del indicador de cumplimiento van. Entonces creo que esa sí sería para modificar. ¿Y por qué no a nivel nacional? Porque sí ha sido difícil atenderlas por estados y no se ha atendido de la manera correcta. Creo que a nivel nacional sería un trabajo muy, muy, muy complicado. Y bueno, Paula, hablando acerca también de los institutos de las mujeres, yo creo que es un recurso vital que deberían de tener todos los estados, y no solamente todos los estados, ojalá fueran todos los municipios, distritos, etcétera, pero no sé si podamos recalcar un poco la importancia de tener estos institutos de las mujeres. Claro, obviamente los que están bien llevados a cabo, ¿no? Claro, mira, te voy a dar, por ejemplo, algunos datos que ayer el presidente del partido dio su posicionamiento. ¿Se acuerdan de los cuartos rosas que hacíamos en el gobierno pasado? Pues se habla de 480,000 cuartos rosas para abatir el hacinamiento y proteger a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Luego, lo que decíamos, ¿no? El punto número 2 era que proponemos, pero más allá de proponer, yo hubiera dicho exigimos. Yo también siempre digo exigimos. Sí. No propongo, exijo. Que Morena devuelva los 2,000 millones de pesos que quitó a programas para la mujer. También propone que se homologue, lo que platicábamos ahorita, el feminicidio en las 32 entidades del país. También propone que prescriban los delitos sexuales que no prescriban los delitos sexuales en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Y por último, en el sexenio pasado se destinaron más de 47,000 millones de pesos a programas para protección de las mujeres y adolescentes. ¿Qué hizo el señor presidente Andrés Manuel con todo este dinero? Es lo que yo no termino de entender. Me queda claro que él está haciendo, como tú decías, su cochinito para en el 2021 acaparar nuevamente la Cámara de Diputados, pero yo tengo todavía, ahora sí voy a repetir la palabra del señor presidente, tengo la esperanza de que comencemos a recuperar congresos locales, y no hablo del partido, sino más bien hablo hoy de los de la oposición. Claro, por supuesto, que no importa de qué color tengamos, queremos, exacto, no importa qué color tengamos, sino que realmente seamos un contrapeso contra las decisiones que se están tomando. Te platico rápido que en la legislatura pasada yo iba muchísimo por algunos temas ahí a la Cámara, jamás había visto lo que vi en esta. Entré, creo que tenían como un mes. Deben tenerla difícil ustedes, pero, en esa cámara en específico. Pero aparte entré y te juro que se estaban comiendo una torta de tamal en el curul. Sí, claro. O sea, creo que sí un mínimo de respeto a lo que representas. Por supuesto. O lo que pasó antier, ¿no? De la senadora Claudia Valderas, echándole a la secretaria, a Rocío Nale. Dije, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya no necesitamos ni siquiera meternos PRI, PAN, PRD o Verde. Solitos se están deshaciendo, solitos se están desbaratando. La senadora amenazando a la otra, a la secretaria Rocío, diciéndole que ella sabe que ella mandó la droga y el operativo y no sé qué. A ver, claro, fue un tema asumamos fuerte, nuestras consecuencias de nuestros hechos. No podemos ir por el mundo nada más echando culpas, pero es muy de Morena, ¿no? Echarle culpa a los demás sin tomar las propias consecuencias de nuestros actos. Entonces yo sí tengo la esperanza que en el 2021 la gran parte de los mexicanos votemos por una opción diferente a Morena, no importa cuál, pero sí creo que aquí tenemos que unirnos todos ya para sacar, pues por lo menos para detener y sacar a México adelante, ¿no? Yo creo que México no nos merecemos el México que tenemos hoy. Más allá de la creación de empleos, tenemos pérdidas de empleo que lo que genera es una
desestabilización en las familias, que los hijos ya no puedan estudiar, que las familias se desbaraten y prefieran estar en otros lugares o irse de migrantes aún con el problema que tenemos en Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que es hora de tomar conciencia, de hablar con nuestros hijos, de hablar con nuestros allegados y sí decirles, a ver, ya le dimos oportunidad a quien tú creías que iba a cambiar el país. Y lo está cambiando, sin lugar a dudas lo está cambiando, ¿no? Lo que yo decía, señor presidente, en algo no nos mintió. Usted dijo que primero los pobres. Y sí, a los que primero está jodiendo es a ellos. Pobres, y perdón por la palabra. Aquí, este es tu espacio y cada quien puede decir lo que guste. Y bueno, pues desafortunadamente se nos pasó el tiempo volando, se nos acabaron ya los minutos, pero a mí me gustaría hacer un gran agradecimiento para estas dos mujeres que luchan, cada una desde sus trincheras, que están sumamente preparadas y que pues lo hacen por convicción propia más que por otra cosa, y de verdad muchísimas gracias, Flor, Paola. Y pues ha llegado la hora de pues decir nuestras conclusiones acerca de lo que hemos dicho en este programa y despedirnos. Flor Rodríguez. Sí, pues yo me quedo con esta idea, ¿no? Que igual nos unamos al paro, sí, del 9, pero con conciencia, ¿no? Que no creamos, como en el Senado algún senador lo dijo, pues que lo tomemos como día festivo y que se interrumpan todas las actividades de todo mundo. No, lo que queremos demostrar es justamente, si nos están invisibilizando, pues invisibilizar nuestro trabajo, ¿no? A ver cómo funciona sin nosotros. Y además, bueno, van a ser pérdidas millonarias, en serio. Claro. Es en Entonces, serio. Que nos unamos pero con conciencia. Y que más allá de criticar las olas feministas o los feminismos, que nos unamos, ¿no? Porque al final todas somos mujeres y creo que todas queremos los mismos derechos y pues si no nos unimos y en lugar de unirnos nos dividimos, no vamos a ganar nada. El 9, ¿qué es lo que todas las mujeres de México debemos de hacer? Pues tomar conciencia y sí, no ir a donde tengamos que ir. Con o sin permiso. Porque no les estamos pidiendo permiso en principio, ¿no? Entonces, por eso yo digo tomar esa conciencia, y tomar la conciencia es hacerlo sin que me digan que puedo o no. Y bueno, no ir a trabajar, no ir a estudiar, no ir no comprar nada, no echarle gasolina al coche, ¿no? Decían de un paro hasta en redes sociales, ¿no? Sí. Así es. De no estar activas en redes sociales también para que... no tuitear. Exacto. No tuitear, que es nuestra, me tendré que amarrar los dedos. Paola, tus conclusiones, y de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes primero, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí de verdad un gran honor estar con dos mujeres que también luchan por los derechos de las mujeres, y más allá de las mujeres, yo creo que derechos como ciudadanos mexicanos. Yo creo que todos los que estamos aquí, si algo hacemos es querer a México y querer para nosotros un mejor México todos los días. El hacerlo nosotras solas, 1, 2, 3, ahí vamos mejorando poco a poquito, pero sí es bien difícil hacerlo solas. Sí creo que las mujeres, lejos de atacarnos y lejos de hacer la ley cangrejo, creo que tenemos que unirnos, creo que tenemos que cuidarnos unas a otras, que si alguien nos pide ayuda, como fue el caso de hace unos meses, de que pidieron ayuda por el celular. Sí. Entonces, no decir, no, avísame cuando llegues. No, a ver, claro, en este momento me muevo y están más unidas, más en comunicación. Y aunque no conozcamos lo que decía, ¿no? Ahora el nuevo modus de que te abrazaba y que era el novio, el hermano o el papá. No, a ver, déjala, no quiero ir contigo. Entonces, sí mostrarnos más solidarias y mostrar más sororidad, lo que decíamos ahorita, con nuestras mujeres. Hacer mujeres más fuertes a nuestras hijas, más independientes, y creo que ese es el amar a México, es el que va a hacer que todos salgamos adelante y que abramos los ojos ante este gobierno que no quiere ni a las mujeres, no quiere ni a los niños ni a los adolescentes. El señor quiere, por lo visto, perpetuarse. No, aparte de perpetuarse, yo creo que él lo que adora es a los que él apoya con sus cuotas, porque no puedo decirles apoyo
solidario del gobierno a los ninis. O sea, prefiere gente ignorante que siga creyendo en él, que le siga dando dinero para que los niños dejen de estudiar, dejen de trabajar, pero digan, ay, el señor presidente me está manteniendo. Pues entonces así no tiene ningún caso, pero sí creo que somos más los buenos todavía y creo que vamos a salir adelante en el 21, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias también por la representación de todas las diputadas del PRI. Muchas y gracias. vamos a estar por ahí en unos días. Nos van a hacer pues el gran honor de darnos un reconocimiento a toda nuestra labor, que no ha sido menor, se los juro, en Pero muy hijas merecido. e hijos de la MX, y nosotros seguiremos alzando la voz por México, que es lo único que nos importa. Así es que, pues gracias por haber estado con nosotros en este programa Hijas de la MX, que ya cumplimos un año y por supuesto que ya pronto vamos a celebrar. Muchas gracias. Y vamos a continuar hablando de este y de temas muy relevantes y muy importantes. Nos vemos la próxima semana porque ya se acerca el Día Internacional de la Mujer. Así es que, bueno, aquí en ese programa tenemos preparadas muchas cosas para ustedes. Soy Desiree Navarro. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.